Moscú, 1943. El aire olía a tabaco fuerte, a cuero gastado y a miedo contenido. Dentro de la sala del Kremlin, las paredes rojas parecían sangrar con la luz de las lámparas. Afuera, la ciudad todavía cicatrizaba del asedio nazi. Avenidas enteras estaban destruidas. Miles de viudas vestían de negro, y sin embargo, en aquella mesa larga de roble macizo, lo que estaba en juego era algo más que Moscú. Era el futuro del mundo. Joseph Stalin, con su bigote espeso y mirada impenetrable, jugaba con la pipa entre los dedos. El humo trazaba figuras en el aire mientras dejaba pequeños silencios calculados. Toda palabra suya era esperada como si fuera un decreto que podía decidir entre la vida y la muerte. Los rostros alrededor de la mesa, Beria, Molotov, Chukov, estaban tensos. Sabían que un error era mortal, y no solo en los campos de batalla. De pronto, Stalin golpeó la mesa con un puñetazo seco, un martillazo que hizo vibrar vasos y papeles. «Roosevelt es un débil», rugió. La frase explotó como un cañonazo dentro de la sala. Los ojos de todos se clavaron en el líder soviético. La furia en su voz no era teatral. Era la rabia de un hombre que había visto a millones de sus compatriotas morir en Stalingrado. En Leningrado, en cada kilómetro de tierra arrancado a los nazis, Zhukov, condecorado pero silencioso, observaba los mapas repletos de símbolos rojos y negros. Sabía que Stalin tenía razón en su impaciencia. Aunque los Estados Unidos enviaban armas, aviones y suministros bajo el programa de préstamo y arriendo, lo que la Unión Soviética exigía no eran cajas de comida ni rifles. Exigía un frente occidental, una invasión en Europa que obligara a Hitler a dividir sus tropas. Molotov intentó mediar, con su voz siempre contenida. «Camarada Stalin, Roosevelt ha prometido una operación grande. Tal vez solo están demorando». «¿Demorando?» «El río de sangre roja no se demora, Molotov. Los alemanes no esperan. Cada día que pasa, 100.000 soviéticos más yacen en tumbas sin nombre. Y Roosevelt y Churchill siguen discutiendo mientras Hitler ríe». El eco de sus palabras quedó flotando, mientras los oficiales bajaban los ojos. Nadie se atrevía a contradecirlo. Miles de kilómetros más allá, en Washington, D.C., Franklin Delano Roosevelt recibía informes de inteligencia. Su salud ya no era la de antes. Las piernas inmóviles, la espalda dolorida, los asesores acercándole documentos constantemente. Pero en su mirada había un fuego que igualaba al del propio Stalin. Los asesores militares dudaban. Algunos proponían atacar Italia primero, otros pensaban que el Atlántico era demasiado arriesgado para una operación de desembarco masivo. Pero Roosevelt, cada vez que se quedaba a solas en su despacho, se preguntaba, ¿cuánto más puede resistir Stalin antes de romper? Sabía que el líder soviético no era un aliado de confianza, sino un rival temporal, pero también sabía que sin abrir un segundo frente, la URSS tal vez colapsaría, y entonces Hitler tendría más fuerza para volcar contra los aliados. Esa tensión invisible unía Moscú y Washington como cadenas de acero. Churchill, la voz británica en Londres. Winston Churchill fumaba su eterno habano, con un vaso de whisky en la mano, caminando de un lado a otro en la sala de guerra subterránea. Sus generales le presionaban en direcciones opuestas. Churchill temía que un desembarco demasiado apresurado terminara en un desastre como Gallipoli en la Primera Guerra Mundial, que todavía lo perseguía como fantasma personal, pero también entendía que Stalin estaba perdiendo la paciencia. Sabía que necesitaban mantener intacta la frágil alianza. Y aún así, Churchill murmuraba a veces, «Stalin no entiende. No se trata de debilidad, se trata de elegir el momento exacto. Un golpe mal dado puede costarnos toda la guerra». Para Stalin, esa explicación era insultante. Cada día que Roosevelt aplazaba era interpretado como cobardía o traición. Para él, Roosevelt era un hombre blando, demasiado tentado por discursos y alianzas diplomáticas. En privado, Stalin se reía de la sonrisa amable del presidente estadounidense. «Ese hombre sonríe demasiado», solía decir. «Los que sonríen tanto suelen esconder dudas». Esa noche, mientras fumaba en su despacho personal dentro del Kremlin, Stalin recordaba los informes de Stalingrado. Soldados combatiendo sin municiones, niños transportando cartuchos en carros de madera, mujeres enterrando a sus maridos con las manos desnudas. Un hombre que no ha visto su capital arder, pensaba Stalin. ¿Cómo puede entender la guerra? Roosevelt solo conoce oficinas cómodas, Churchill solo conoce castillos y whisky. Yo he visto a la madre Rusia sangrar. Aquí hago una pausa, porque ahora quiero que tú participes. Si ya estás enganchado con esta tensión brutal entre Stalin y Roosevelt,
Te invito a suscribirte. Activa la campanita. Tenemos 4 capítulos más llenos de secretos, gritos, conspiraciones y sangre. Y dime en los comentarios, ¿en esta situación habrías confiado en Roosevelt o en Stalin? Este es apenas el inicio. Lo que viene en Normandía cambiará absolutamente todo. La reunión no había terminado. Stalin, con los ojos rojos por el cansancio, lanzó otro de sus rugidos. Exijo la segunda frontera. Exijo el desembarco. Si no lo hacen, la Unión Soviética recordará quién sangró y quién se escondió detrás de promesas. Beria tragó saliva. Zhukov, quien había estado enfrentándose a los nazis en carne viva, golpeó el mapa con su mano y señaló una franja de Francia. ¿Aquí? Aquí romperían, camarada. Aquí es donde deben desembarcar. En Normandía. El nombre quedó grabado como marca ardiente en la mesa. Pero pocos creían que Roosevelt realmente se arriesgaría. Stalin alzó la vista hacia Zhukov. Si los americanos fueran de acero como tú, Zhukov, el desembarco ya habría ocurrido. Pero no. Roosevelt sonríe. Roosevelt duda. Roosevelt es un débil. Y aquella frase, repetida en eco por las paredes del Kremlin, no moriría jamás. Mientras tanto, asesores informaban a Roosevelt que Stalin había explotado en rabia. Le dijeron las palabras exactas. Dijo que usted es débil. Roosevelt respiró hondo, manteniendo el gesto diplomático, pero por dentro ardía como un volcán. En privado confesó a Eleanor, su esposa. Quizás piense que soy débil. Pero cuando aterricen nuestros muchachos sobre las costas, él entenderá quién soy. Eleanor lo miró en silencio, con la sabia calma de quien sabía que la historia no veía gestos suaves, sino hechos irreversibles. El tablero estaba listo. Stalin rugía como un oso herido. Roosevelt trazaba planes en mapas secretos. Y Churchill dudaba, atrapado entre su miedo al fracaso y su deber con la historia. El mundo contenía la respiración. El eco de un grito. Roosevelt es un débil. Se convertía en el trueno que anunciaría la tormenta más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Pero ni Stalin, ni Roosevelt, ni Churchill podían imaginar que, menos de un año después, una playa francesa bañada en sangre sería el escenario donde la debilidad se transformaría en fuerza, y donde 10.000 nazis caerían en un solo día. Londres, marzo de 1944. En la penumbra de una oficina sin ventanas, generales aliados se reunían en torno a mapas cubiertos de líneas rojas y azules. Cada ruta, cada flecha sobre Francia, representaba el destino de miles de hombres jóvenes. Allí, la Operación Overlord era un secreto compartido solo por unos pocos privilegiados. El clima era de absoluta tensión. Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, sostenía el peso del mundo sobre sus hombros. Frente a él, Bernard Montgomery, el legendario general británico, debatía sobre el lugar exacto del desembarco. Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. Cada nombre era un sinónimo de muerte y esperanza. Por toda Europa, el eco de la frase de Stalin, Roosevelt es un débil, aún retumbaba. Roosevelt, en su despacho de Washington, sabía que el tiempo de las palabras había terminado. Eso lo impulsaba a aprobar cada decisión, cada movilización, cada plan que, en ese momento, significaba arrojar niños de 20 años al corazón del infierno nazi. Preparativos en la sombra. La Operación Overlord haría historia. Más de 160.000 soldados cruzarían el Canal de la Mancha en una sola noche, embarcados en más de 5.000 navíos. Miles de aviones rugirían por encima de las olas, lanzando paracaidistas tras las líneas alemanas, bombardeando refuerzos y sembrando miedo en el corazón del enemigo. Cartas de soldados se apilaban en mesas de madera y cajas de cartón. Cuando esto acabe, volveré para casarme contigo. Si no, quiero que sepas que morí pensando en tu sonrisa. No tenemos con quién llorar y ni para dónde ir. Fingíamos ser soldados a la tarde entera. Ahora, supimos que el juego era real. Mientras tanto, en Berlín, Hitler reforzaba las defensas del famoso muro atlántico. Decía que ningún ejército podría cruzar esas playas, que si acaso lo intentaban, los mares se teñirían de rojo. Los nazis confiaban en búnkeres de concreto, nidos de ametralladoras, minas ocultas bajo la arena. La incertidumbre de Churchill en Londres, Churchill no dormía. La sombra de su fracaso en Gallipoli perseguía sus sueños. A veces se detenía frente a la ventana y veía la lluvia golpear el vidrio, preguntándose si no estaba condenando a decenas de miles de jóvenes a una muerte inútil. Stalin no tiene idea de lo que significa la indecisión, murmuraba. No es debilidad, es precaución.
Los fantasmas de sus errores pasados lo atormentaban. Esta duda recorría todos los escalones del mando aliado. ¿Era mejor esperar más tiempo? ¿O se arriesgarían a perder la confianza de la URSS? Con Stalin presionando cada hora, el reloj avanzaba rápido. ¿Tú qué habrías hecho en ese momento? ¿Habías desembarcado en Normandía arriesgando todo o habrías esperado? Suscríbete a este canal, activa la campanita y comenta tu opinión. Este canal cuenta la historia en tiempo real, capítulo por capítulo. No te pierdas el resto de este relato, porque lo que pensaron esos líderes es lo que decidirá el futuro del mundo. La noche antes del desembarco 5 de junio de 1944. Los puertos ingleses servían de movimiento. Barcos llenos, soldados en silencio, rezos y miradas perdidas. La bruma cubría el canal. El olor a sal mezclado con el miedo en el pecho de todos. Más de 23,000 paracaidistas ya estaban listos para saltar en oscuridad total. Aterrizar detrás de enemigos que no sabían que la tormenta ya estaba al alcance de la mano. Un joven de la 21ª División de Infantería escribía su última carta. Si muero mañana, quiero que mi padre sepa que no huí. Nadie puede huir en medio de la marea. En algunos barcos, oficiales les contaban a sus hombres qué les esperaba. Fuego cruzado, minas, agua helada y cuerpos flotando. Pero el miedo tenía que convertirse en coraje. Ese coraje era la única respuesta a la pregunta de Roosevelt. ¿La libertad valía tanto sufrimiento? En el despacho del general Eisenhower, el ambiente era denso, eléctrico. Una simple frase dictó la invasión. «Ok, let's go», susurró Eisenhower. Y con esas palabras millones de vidas cambiaron para siempre. A las primeras horas, los paracaidistas saltaban desde el cielo oscuro. El viento era gélido, los árboles de Normandía aguardaban espectros de tela y carne. Muchos se perdieron, otros murieron antes de tocar el suelo. Algunos reunieron fuerzas para reunirse en la penumbra. Y entonces se lanzaron a sabotear líneas ferroviarias, bloquear refuerzos alemanes y preparar el terreno para el gran desembarco. Los relatos sobrevivientes son estremecedores. Un soldado británico contaba, caí en medio de nada. No sabía dónde estaban mis amigos. Oí disparos, gritos, explosiones. Apenas vi las líneas alemanas. Y entonces avancé, porque quedarse quieto no era opción. Al amanecer del 6 de junio, el mayor ataque anfibio de la historia comenzó. Los motores de las lanchas rugían, el mar parecía agitarse por miedo. Más de 150,000 soldados aliados avanzaban sobre 5 playas. Cada una era una puerta al infierno. En Omaha, el caos absoluto. La mayoría de los hombres caía antes de tocar la arena. La mitad de quienes desembarcaron no volvió a levantarse. Era como caminar sobre cadáveres de compañeros que minutos antes eran amigos. El agua era roja, el aire estaba lleno de gritos y humo. Relató Melnikov, sobreviviente americano. En Utah, Gold, Juno y Sword, la resistencia nazi cedía poco a poco. Pero el precio era terriblemente alto. Bombas y disparos cruzaban los cielos. Casas y pueblos franceses ardían a cada explosión. Muchos no sabían si luchaban por una causa real o solo por sobrevivir un minuto más. Este momento marca el punto de la historia donde la humanidad fue llevada al límite. Deja tu comentario. ¿Sientes ansiedad, miedo, admiración? ¿Podrías haber sido uno de esos jóvenes? Suscríbete, porque el siguiente capítulo revelará los horrores y la gloria de las siguientes horas tras el desembarco. El impacto en los líderes. Mientras tanto, Roosevelt recibía informes crudos. Churchill, en Londres, recibió la alarma. Han comenzado a desembarcar. Ambos hombres sabían que sus decisiones costaban miles de vidas. Cada nombre que caía era el resultado de una elección que no tenía marcha atrás. Roosevelt lloró en privado por los jóvenes perdidos. Churchill guardó silencio ante su gabinete, con el rostro tenso y cansado. Stalin, informado por telegrama, apenas levantó la ceja. Su reacción fue dura. Para él, era la prueba de que finalmente los aliados occidentales demostraban coraje. Quizás Roosevelt no sea tan débil como temía, murmuró. El comienzo del fin con el día D. La historia cambió de curso. Los nazis, sorprendidos, retrocedieron por primera vez. El muro atlántico caía, el mito de la invencibilidad alemana se rompía. La Francia ocupada empezó a respirar, y los refugiados, a soñar con la libertad. Pero la victoria no fue rápida. Las siguientes semanas serían las más sangrientas. Las playas de Normandía se llenaron de tumbas improvisadas, de cruces y nombres esculpidos a la prisa. Los aliados avanzaron lentamente, barrio por barrio, mientras los alemanes intentaban resistir desesperadamente. Los soldados que sobrevivieron nunca olvidaron esos días ni las imágenes de compañeros caídos,
ni el respeto por el sacrificio de quienes lucharon por una causa mayor. Si has llegado hasta aquí, eres parte de esta historia. Suscríbete para seguir, activa la campanita y comenta lo que sentiste en este capítulo. ¿Hubieras tenido el coraje de saltar a la playa? ¿Crees que los líderes hicieron lo correcto? Tu voz importa. Porque revivir la historia es mantener vivo el legado de quienes lo dieron todo. No termina aquí. El próximo capítulo es el infierno en Normandía, sangre, fuego y el inicio de la caída del Tercer Reich. No te lo pierdas. 6 de junio de 1944. El amanecer no fue normal sobre las playas francesas. Era un rugido de acero y fuego que sacudía la tierra y el mar. El mundo entero presenciaba el comienzo de la mayor invasión marítima de la historia. Más de 150.000 hombres cruzaron el Canal de la Mancha en 5.300 embarcaciones, acompañados de 1.200 tanques y 12.000 aeronaves aliadas. Las playas tenían nombres simples pero mortales: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. A cada una le esperaban defensas preparadas por ingenieros nazis durante años. Minas, estacas de acero, trincheras, búnkeres de concreto, cañones y ametralladoras ocultas. El muro atlántico era considerado impenetrable. Poco después de la medianoche, los paracaidistas aliados saltaron detrás de las líneas enemigas, lanzándose a la oscuridad y el peligro con el corazón latiendo al borde del pecho. Los relatos de estos hombres son aterradores. El viento cortaba la respiración. Cuando abrí mi paracaídas, vi las luces de trazadoras y oí explosiones por todo el campo. Sabía que, si caía cerca de un nido alemán, sería mi fin. Muchos soldados aterrizaron lejos de sus unidades, bajo fuego intenso, formando grupos improvisados y avanzando aterrorizados pero decididos. Sus misiones eran cruciales. Debían capturar puentes, cortar líneas de ferrocarril, bloquear refuerzos alemanes. En este momento, si sientes la tensión de estos relatos, comenta, ¿qué sentirías al saltar en esa noche oscura hacia lo desconocido? Suscríbete y activa la campanita. Los próximos minutos van a sacudir tus emociones. A las 6:30 de la mañana, con la marea baja, las primeras olas de soldados llegaron a las playas. El rugido de los motores de desembarco fue acallado de inmediato por el estruendo de bombas, disparos y explosiones. Omaha fue especialmente infernal. El viento fuerte desvió a muchos barcos. Algunas lanchas se hundieron, y el agua se tiñó de rojo antes de que los hombres pisaran la arena. Salté al agua. Estaba helada y llena de cuerpos. Logré llegar a la playa arrastrándome entre balas. Los gritos eran constantes. Avanzar era como caminar sobre el filo de una navaja. Las bajas fueron brutales. Más de 10.000 soldados aliados cayeron ese día, entre muertos, heridos y desaparecidos. Solo en Omaha, miles murieron en minutos. En Utah, Gold, Juno y Sword, la resistencia nazi cedía por momentos, pero cada metro era ganado con sangre. Los bombardeos navales y aéreos precedieron el desembarco, pero en muchos sectores la defensa alemana sobrevivía intacta. Muchos búnkers resultaron ilesos debido a nubes bajas y ataques retrasados. En Gold, los tanques modificados lograron desactivar posiciones defensivas alemanas clave. En Juno y Sword, edificios enteros se convirtieron en campos de batalla, con combates casa por casa y disparos en cada esquina. Entramos en una casa. Había una familia escondida en el sótano. Los niños lloraban. En la planta de arriba, el enemigo disparaba por las ventanas. Era imposible saber quién viviría un minuto más. En este instante, te invito a reflexionar en los comentarios. ¿Crees que podrías soportar este nivel de horror? ¿Decidir avanzar cuando cada paso puede costar la vida? Suscríbete y comparte tu pensamiento. Tu opinión mantiene viva la memoria de los caídos. Mientras luchaban por cada centímetro, los soldados aliados miraban a sus compañeros caer. El avance era lento. Los objetivos del día apenas se cumplieron. Ninguna playa se conectó con otra ese día. Carentan, Saint-Lô, Caen y Bayeux seguían lejos. La resistencia alemana era feroz. La 21ª División Panzer lanzó un contraataque entre Sword y Juno, casi logrando romper la línea aliada. La artillería nazi mantenía zonas enteras bajo fuego constante hasta bien entrada la tarde. Solo algunos búnkeres fueron conquistados tras horas de combate y el uso de tanques especializados. En las aldeas cercanas, civiles franceses huían desesperados. Otros quedaban atrapados en medio del combate, con estimaciones de más de 3.000 muertos civiles en 2 días. La imagen del desastre era completa. Pueblos desintegrados, cuerpos en las calles, familias separadas por la guerra. Los mandos nazis,
Aunque sorprendidos por la escala del ataque, intentaron contener el avance con refuerzos rápidos y tácticas implacables. La propaganda alemana insistía que la invasión sería repelida, pero en la realidad, el poder aliado resultó abrumador. Las bajas alemanas oscilaron entre 4.000 y 9.000 ese día, más de 1.000 en las primeras horas. La moral de las tropas defensoras comenzó a romperse conforme la presión aumentaba. En medio del horror, nacieron historias de heroísmo y sacrificio. Un oficial canadiense arrastró a 6 compañeros heridos antes de ser alcanzado. Un médico británico improvisó un hospital en la arena con lo que tenía a mano. Los soldados americanos montaron defensas improvisadas, avanzando bajo fuego implacable. La fraternidad entre los aliados fue clave. Unidades mezcladas, grupos improvisados, todos luchando por un solo objetivo. Cada caída era sentida como una pérdida personal. Cada victoria era celebrada entre lágrimas. No dejes pasar la oportunidad de honrar a los héroes de Normandía con tu comentario. ¿Quién es tu inspiración en este relato? Suscríbete y comparte este capítulo. La memoria de los caídos vive en nosotros. Al anochecer del 6 de junio, más de 150.000 hombres estaban en tierra francesa, pero los aliados no lograron conectar todas las playas ni avanzar tanto como esperaban. Las pérdidas eran inmensas, la incertidumbre reinaba. Los supervivientes sabían que esto era solo el principio. La batalla de Normandía duraría semanas de sufrimiento, fuego y sangre antes de que la victoria llegara finalmente. Las playas se convertían en cementerios improvisados, cruces y nombres grabados entre la arena y el mar. El infierno de Normandía era ahora historia escrita con el sacrificio de miles de vidas. Has vivido este capítulo paso a paso. Ahora, ¿qué sentimiento te invade? ¿Admiración, tristeza, respeto, horror? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete para seguir la saga, y comparte este video para que la historia nunca sea olvidada. En el próximo capítulo, los aliados empezarán a aplastar la máquina nazi, pero tendrán que pagar un precio aún más alto. Prepárate para el impacto de la guerra total. La mañana del 7 de junio de 1944 amaneció diferente en Normandía. El olor a pólvora y muerte impregnaba aún más fuerte el aire. Las playas, ahora llenas de cuerpos caídos y restos quemados de vehículos, eran el brutal recordatorio de lo que cuesta abrir la puerta a la libertad. Los aliados, exhaustos, sabían que el primer día había sido solo el inicio. El verdadero infierno y la inminente derrota del ejército alemán estaba comenzando. El avance imparable a lo largo de semanas. Más de 2 millones de soldados aliados cruzaron el Canal de la Mancha y desembarcaron en Francia. Era el mayor traslado militar de la historia. Eisenhower asumió el mando directo, preocupado por el contraataque alemán y el lento avance debido a la resistencia feroz y la falta de suministros, principalmente combustible. Decidió ampliar la ofensiva en vez de arriesgarlo todo en ataques puntuales. Cada día era una batalla nueva. Pueblos arrasados, campos llenos de trincheras y ciudades convertidas en fortalezas. Caen y Saint-Lô, objetivos del día D, seguían en manos enemigas. La lucha por estas ciudades era urbana, casa por casa, calle por calle, con ambos bandos sufriendo pérdidas devastadoras. Imagina estar en medio de estas ruinas, sin saber si días, semanas o meses después verías el final. Deja tu comentario. ¿Sentirías miedo o valentía? Suscríbete y sigue acompañando este viaje. La historia se vuelve más dramática a cada escena. El cerco de Falaise, la tumba del ejército nazi en agosto de 1944. La maniobra aliada más audaz de toda la campaña comienza en Falaise. La idea era rodear y encerrar el ejército alemán estacionado en la región. Por 2 semanas enteras, el sonido de los cañones retumbó sin descanso. El cielo nunca fue azul, siempre gris por el humo de batallas. Los alemanes intentaron escapar del cerco, lanzándose a través de pequeñas brechas en la línea aliada. Muchos no lograron pasar. En poco tiempo, aproximadamente 50.000 soldados nazis quedaron atrapados en el cerrojo de Falaise. De ellos, 10.000 murieron, la mayoría alcanzados por artillería y ametralladoras mientras huían. Otros 40.000 fueron capturados como prisioneros de guerra. Civiles franceses que sobrevivieron a la masacre narran que los campos cercanos a Falaise se cubrieron con cadáveres y vehículos destruidos. El hedor era insoportable, y el horror imposible de olvidar. No podías caminar sin pisar cuerpos. Nadie podía dormir. Más que victoria, era una visión del infierno. Los caídos y el precio de la libertad, las bajas aliadas entre el día D y finales de agosto fueron colosales.
Más de 209.000 hombres heridos, muertos o desaparecidos. Cada playa conquistada costaba vidas y sangre, americanos. 20.838 muertos. 94.081 heridos británicos y canadienses. 16.138 muertos. 58.594 heridos. Aliados perdieron más de 4.000 aviones y miles de tanques en la campaña. Los alemanes sufrieron pérdidas de hasta 450.000 soldados entre muertos, heridos y capturados solo en la batalla de Normandía, con el cerco de Falaise marcando el símbolo del colapso de la máquina de guerra nazi en Francia. La población civil también sufrió, aldeas destruidas, familias separadas, miles de muertos por los bombardeos y enfrentamientos en la región de Normandía. Los relatos locales grabaron el trauma que aún resuena en los descendientes de 1944. En este punto, te invito a rendir homenaje a quienes lucharon y murieron en Normandía. ¿Crees que podías soportar una batalla tan brutal? Escribe tu homenaje en los comentarios y suscríbete. La memoria es la fuerza que nos une con el pasado. Tras la derrota alemana en Falaise, el avance aliado se volvió imparable. El tercer ejército de Patton atravesó rápidamente Francia. El 25 de agosto de 1944, París fue liberada, con las tropas francesas liderando el último asalto, y la población celebrando en las calles en medio de lágrimas y esperanza. En septiembre, las tropas aliadas cruzaron Luxemburgo, adentrándose más en territorio ocupado. Muchos esperaban que la guerra terminara antes del Año Nuevo. El sueño de la paz, tras tanto horror, parecía finalmente posible. La Alemania nazi, acorralada y herida, lanza su última ofensiva desesperada, la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Miles de soldados americanos y aliados resisten el ataque, y finalmente lo superan con pérdidas enormes. La victoria final queda más cerca. Para los caídos en Normandía, la victoria será el legado más grande. Este capítulo mostró la brutalidad, el sacrificio y el precio de la libertad. Suscríbete para seguir el desenlace de la guerra, comparte este contenido y comenta qué te impactó más. ¿Qué emociones te genera saber que 10.000 nazis fueron aplastados en un solo día? La historia sigue, y juntos la mantendremos viva en cada memoria y palabra. Mientras las playas de Normandía se apagaban tras la batalla más sangrienta, la guerra en Europa seguía su curso brutal. No sería en las arenas de Francia donde acabaría la pesadilla, sino en las densas y frías forestas de las Ardenas, entre Bélgica y Luxemburgo, donde el Tercer Reich ejecutaría su último intento desesperado para cambiar el destino. Era diciembre de 1944, y el invierno europeo golpeaba con garras de hielo y niebla. Pero el verdadero frío era el que sentían los soldados aliados, acosados e inseguros de lo que la mañana siguiente les depararía. En esos días, la guerra parecía no tener fin. Adolf Hitler, viendo que el fin se acercaba, lanzó su plan conocido como Operación Wacht am Rhein, Vigilancia en el Rin. Con el objetivo de dividir las fuerzas aliadas y capturar el puerto de Amberes, esencial para abastecer el avance aliado, ordenó un ataque sorpresa contra el flanco débil de los aliados, en la región casi intransitable de las Ardenas. Con Hitler esperanzado en un golpe que pudiera forzar una negociación de paz favorable, más de 200.000 soldados alemanes, cerca de 1.000 tanques y 1.900 piezas de artillería se movilizaron para romper las líneas enemigas. Para lograr el factor sorpresa, aprovecharon el mal tiempo, niebla y fuertes nevadas que impidieron la superioridad aérea aliada, una de las principales armas de los aliados. También infiltraron comandos disfrazados con uniformes aliados para sembrar el caos tras las líneas enemigas, capturar puentes y puntos estratégicos. ¿Puedes imaginar la tensión de estar rodeado por una helada foresta y no saber que un ejército élite y camuflado avanza hacia ti? Suscríbete y comenta si tú hubieras podido resistir este último y feroz intento nazi. El estallido de la batalla A, la madrugada del 16 de diciembre de 1944, el cielo se iluminó con una feroz barrera de fuego artillero sobre las posiciones norteamericanas. Los ataques simultáneos en varios frentes sobrepasaron a las tropas aliadas, sorprendidas y asustadas, abriendo una saliente en la línea de batalla conocida como la protuberancia o Bulge. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, cercando ciudades claves como Bastogne y Saint-Vith, donde la resistencia aliada se convirtió en símbolo de valentía y sacrificio. El famoso general Anthony McAuliffe, durante el sitio a Bastogne, lanzó una respuesta increíble ante un llamado a rendición de los alemanes, Nuts, que en inglés sería algo así como un rotundo que se den.
demostrando la voluntad de no ceder ni un centímetro. Invierno. Sangre y supervivencia a las condiciones climáticas extremas, con temperaturas bajo cero y nevadas constantes, dificultaban cualquier movimiento o apoyo logístico. Soldados norteamericanos y británicos luchaban en terreno cubierto de hielo y barro, sin apenas respiro. La nieve se teñía de rojo con la sangre de los caídos. Las líneas de comunicación se rompían con frecuencia, y la incertidumbre crecía hasta en los corazones más fuertes. En el centro de la batalla, hombres comunes se convirtieron en héroes, resistiendo días y noches enteras con escaso munición y alimentos, mientras esperaban refuerzos que debían llegar a tiempo. Si este relato te hace valorar la resistencia y el sacrificio, escribe tu homenaje en los comentarios. Suscríbete, y no olvides compartir este capítulo con quienes aman la historia real llena de valor y dolor. El contraataque aliado y el fin. Una vez que el clima mejoró, la superioridad aérea aliada se restableció y permitió ataques masivos sobre la protuberancia alemana. Esto, junto con la resistencia firme y la llegada de refuerzos, permitió detener y revertir el avance nazi. La batalla se extendió hasta finales de enero de 1945, con pérdidas colosales para ambos lados, cerca de 75.000 bajas aliadas y más de 100.000 en el bando alemán, además de la pérdida masiva de tanques y vehículos indispensables para la guerra. El fracaso de la ofensiva implicó que Alemania perdiera su última esperanza de sobrevivir como potencia en la guerra, acelerando la caída final que ocurriría meses después con la toma de Berlín en mayo de 1945. El eco que nunca muere en Normandía fue la chispa. Las Ardenas, la última explosión nazi para apagar esa chispa. Pero fue un eco que solo sirvió para reafirmar que el mundo se liberaba del nazismo. La memoria de estos combates, las horas interminables de frío, miedo y heroísmo, aún vive en monumentos, libros y en las historias contadas por sobrevivientes y familias que perdieron a sus héroes. La guerra no termina con un único día. Termina en cada pensamiento, en cada memoria mantenida viva. Y en este canal, mantenemos viva la voz de esos valientes que pagaron el precio máximo por un mundo libre. Este es el último capítulo de esta saga épica. Si sentiste la intensidad, el dolor y el orgullo, deja tu reflexión en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia para que juntos mantengamos vivo el legado de quienes lucharon y murieron por la libertad. La voz de la historia no calla. Y gracias a ti, sigue resonando más fuerte que nunca.